El testamento que despertó a muchos padres, un mensaje que cala hondo. Estimados espectadores que siguen el canal Mil Sabias Reflexiones. Queridos amigos, los años pasan fugazmente, la vida transcurre deprisa e inesperadamente. Hemos envejecido en un abrir y cerrar de ojos. En ese breve instante, no podemos presumir de haber comprendido la vida si no la hemos sentido a fondo. Solo entonces podremos vivir con tranquilidad y satisfacción. Queridos amigos, Mil Sabias Reflexiones desea compartir algunas historias conmovedoras con nuestros mayores, y esperamos que todos compartan sus propias experiencias, ya sean alegres o tristes, de felicidad o de dolor extremo, para ayudar a quienes se encuentran en situaciones similares, para que sigan viviendo con un alma rica en el resto de sus vidas. Pero, queridos amigos, al envejecer cambiemos nuestra vieja mentalidad. Ya no ahorremos para los hijos y nietos. Si hay que comer, se come. Si hay que vestir, se viste. Si hay ganas de jugar, se juega. Elevar continuamente la calidad de vida y abrazar los logros de la nueva era tecnológica es el propósito de la vejez. Con la edad y la debilidad no se necesitan posiciones altas ni honores, solo un lugar donde apoyar sus viejos pies temblorosos. Cuanto más viejos, más fácil es tropezar. Apóyense mutuamente para mantenerse en pie. Con el tiempo, las manos tiemblan al usar un bastón para cruzar el puente y ver a la anciana al lado, ¡qué imagen más hermosa! Acompáñenos en Mil Sabias Reflexiones para escuchar y reflexionar sobre la siguiente historia, queridos amigos. Primera historia. El testamento para los hijos piadosos. Había un anciano de casi 70 años, viudo. Tenía 5 hijos piadosos y que vivían en armonía. Cada uno tenía su propia familia, próspera y exitosa. Él se sentía muy satisfecho, confiado y orgulloso de sus hijos. Viendo que la edad y la debilidad se apoderaban de él, quiso repartir toda su herencia entre sus hijos para ayudarlos a desarrollar sus negocios. Pensó que, como sus hijos eran buenos y devotos, viviría bien con cualquiera de ellos. La casa donde vivía se le entregó a la pareja del hijo menor y se fue a vivir con ellos. La mayor parte de la fortuna se repartió casi por igual entre todos los hijos. Pasaron unos meses y el ambiente en la casa se volvió opresivo. La pareja solía susurrar cosas y sus miradas no eran amables. La esposa solía desahogar su mal humor con cualquier cosa, haciendo comentarios despectivos que, al oírlas, al anciano le dolía el corazón. La pareja discutía con frecuencia. Ambos se volvían irascibles y la esposa gritaba: «La fortuna se repartió por igual y somos nosotros los que tenemos que cuidar de él. ¡No es justo!». El anciano se entristeció y se fue a vivir con la pareja del segundo hijo, luego con el tercer, el cuarto y finalmente con el quinto. En cada casa solo estuvo unas pocas semanas antes de que surgieran problemas. Lo trataban como a un huésped no deseado, como una carga. Se reunían para discutir tensamente cómo repartirse la tarea de cuidarlo. Sorteaban los meses. El que sacaba un mes de 28 días sonreía feliz. El que sacaba un mes de 31 días ponía mala cara. Al final de cada mes lo dejaban en la puerta. Él se sentaba con su ropa y esperaba varias horas hasta que el siguiente hijo venía a recogerlo. Demasiado triste y decepcionado, solía sentarse frente a la tumba de su esposa, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, solo sabiendo desahogarse con ella, esperando el día en que pudiera unirse a ella, vivir para siempre esos días felices y no desear tener estos hijos en la próxima vida. Viendo la situación desesperada del anciano, un amigo suyo, bastante rico, organizó una cena e invitó a los 5 hijos del anciano. Bajo los efectos del alcohol, el viejo amigo se acercó a cada uno, los llevó a una habitación cerrada, señaló un gran cofre con muchos candados y dijo: «Esta es la mitad restante de la fortuna de su padre. Su padre la confió y me dio poder para manejarla. Después yo se la repartiré a ustedes. El testamento ya está redactado, solo falta añadir el porcentaje para cada uno».
Sorprendentemente, a partir de ese día, los hijos se disputaron quién cuidaría del anciano. Cada uno quería que viviera con él. El cariño por su padre rebosaba, más aún que antes de la partición de la herencia. El anciano pasaba de una sorpresa a otra, conmovido hasta las lágrimas, y pensaba que esos eran realmente sus queridos hijos, sus hijos buenos y piadosos. Vivió los días más felices de su vida. El tiempo de color de rosa transcurrió así durante más de 10 años, hasta que el anciano enfermó, pronosticándose que no sobreviviría más de unos días. Los hijos lloraron, tomándole las manos a su padre, renuentes a soltarlo. Fue un momento emotivo de despedida entre la vida y la muerte. El cofre fue llevado rápidamente al funeral por su amigo y colocado solemnemente junto al ataúd, bajo la mirada ávida de decenas de ojos. El funeral se celebró con gran solemnidad y fue muy costoso. La tumba, majestuosa, estaba junto a la de su esposa, y su deseo de reunirse con ella finalmente se había cumplido. Después del funeral, el cofre fue abierto rápidamente. En el corazón de cada uno, la esperanza de recibir la mayor parte del testamento por sus esfuerzos en el cuidado, su amor y piedad hacia su padre. La tapa del cofre se abrió. Un cofre lleno de arena y un testamento con la letra familiar y temblorosa de su padre. Solo los necios reparten toda su fortuna entre sus hijos mientras aún viven. Segunda historia. Padre fallece y deja toda su fortuna a la empleada doméstica y se va solo y con tristeza. El anciano padre decidió donar toda su fortuna y propiedades a la empleada doméstica, mientras que su querida hija solo recibió 3.000 dong. Una historia profundamente conmovedora sobre la piedad filial y el deber de los hijos hacia sus padres ancianos. ¿Qué padre no ama y desea lo mejor para sus hijos? Muchas personas trabajan toda la vida solo para acumular bienes que, al morir, puedan dejar a sus hijos y nietos. Decimos esto para mostrar que la historia del anciano que se negó a dejarle bienes a su hija tras su muerte puede considerarse un castigo magistral y profundamente conmovedor y justo del padre para despertar a su hija, así como a tantas personas por ahí que son demasiado indiferentes. El señor Morales vivió con su hija después de divorciarse de su esposa hace 50 años. De hecho, amaba tanto a su hija que estuvo dispuesto a dejarle todo a su esposa y marcharse con su hija, empezando de cero a reconstruir su vida. No volvió a casarse, queriendo dedicar todo su afecto y atención a su única hija. Sin embargo, en respuesta a la bondad y el amor de su padre, su hija mostró una actitud fría e indiferente al crecer. Dedicando toda su juventud a trabajar y criar a su hija, al envejecer y enfermar, el señor Morales sufrió la soledad y el aislamiento. Cuando él enfermó, su hija solo murmuró algo, lo visitó unos días y luego desapareció, a pesar de que la distancia era solo de 1 hora en coche. El camino no era el problema, sino la indiferencia y frialdad del corazón de la hija hacia su padre. El señor Morales envejecía y se debilitaba, pero tenía que vivir solo, lo que dificultaba sus actividades diarias. La hija optó por contratar a una empleada doméstica para no tener que preocuparse ni mover un dedo para cuidar a su padre, prefiriendo gastar dinero para tener tranquilidad e incluso para evitar tener que visitar a su padre. ¡Qué amargura tan grande! Cuando los hijos son autosuficientes, si el padre está sano, lo rechazan y lo tratan con frialdad a quien los amó incondicionalmente. Puede sonar negativo, pero a veces uno piensa que los ancianos de antaño tenían mucha razón. Solo los hijos abandonan a sus padres, pero los padres nunca abandonarían a sus hijos. En sus últimos días, el padre vivió lleno de soledad y anhelando a su hija. Su hija casi no lo visitaba y de vez en cuando solo lo llamaba por teléfono por pura formalidad. Al ver sin fuerzas, el pobre padre escribió una carta conmovedora a su hija. Solo yo estoy solo en el hospital, viendo a otros con sus hijos y nietos visitándolos, y mi corazón se encoge. Hija, te extraño mucho. Viniste a verme un par de veces, pero con demasiada prisa.
Aunque la empleada me cuida con mucha dedicación, este viejo padre se marchita por el abandono, hija mía. La indiferencia de su hija llevó al padre a tomar una decisión extraña. Entregó la casa y sus ahorros, unos 267 millones de dong, a la empleada doméstica que lo había cuidado diligentemente en sus últimos días. En cuanto a la piedad filial de su hija hacia él, solo valía 3.000 dong. El padre insistió en escribir esto en el testamento. La suma de 3.000 dong fue un golpe amargo y vergonzoso para la hija, quien desde pequeña había sido amada y sacrificada por su padre, pero que fue demasiado indiferente, llegando a la crueldad. La cantidad que recibió fue una lección que la hizo despertar, aunque ya era demasiado tarde. Y pensándolo bien, 3.000 dong aún era afortunado, porque muchas veces no hay ni un céntimo. Recordamos la historia de la anciana que, enojada porque sus hijos eran indiferentes y no la cuidaron cuando estaba gravemente enferma en la residencia de ancianos, antes de morir, decidió romper en pedazos todos sus ahorros por valor de 23.000 millones de dong sin dejar un céntimo a sus indiferentes hijos y nietos. La amarga historia sirve como un recordatorio para todos de que deben esforzarse por retribuir a sus padres, no por la cantidad de dinero que heredarán, sino porque es un deber y una belleza en la forma de vivir. Mostrar piedad filial a los padres ancianos es una expresión de gratitud, de recordar las raíces y de saber a quién deben su nacimiento, crecimiento y madurez. Además, la historia es también un vívido ejemplo para los padres. Eviten amar a sus hijos en exceso, ya que esto puede llevar a la indiferencia y frialdad de los hijos. Amen a sus hijos, pero no hagan todo por ellos, permítanles ser independientes. Cuando los hijos sean adultos y capaces de valerse por sí mismos, los padres ancianos también deberían pensar en ahorrar para su vejez, para no ser una carga para nadie. Y quien tenga la suerte de tener hijos piadosos y considerados con sus padres, considérese afortunado. Tercera historia: la revisión del testamento. El señor Antonio acababa de exhalar su último aliento esta mañana. Su cuerpo aún yacía en la cama en la espaciosa habitación de la majestuosa casa de 5 pisos de arquitectura francesa y pintada de amarillo, justo a la entrada de la aldea de Joipú. Parientes, hijos y nietos, algunos arrodillados junto a la cama, lloraban desconsoladamente. Otros se apresuraban de un lado a otro, organizando los asuntos. El humo del incienso se elevaba en espiral. En el rostro de todos los presentes se reflejaba una expresión de dolor y tristeza. Quizás lamentaban al anciano, una vida de arduo trabajo desde el amanecer hasta el anochecer para criar solo a sus 3 hijos hasta la edad adulta, después de la muerte de su esposa. Su esposa falleció cuando su hija menor aún no tenía 5 años. El hijo mayor tenía apenas 12, 13 y el hijo del medio solo 6, 7 años. En aquel entonces, las enfermedades puerperales eran tan peligrosas como las enfermedades incurables de hoy. Por algo se decía que el parto era como estar al borde de la tumba. Después de la muerte de su esposa, decidió quedarse viudo y criar a sus hijos, negándose a casarse de nuevo porque pensaba en el escenario de una madrastra con hijastros. Si encontraba a alguien decente, no habría problema, pero si se topaba con una mujer amargada y arpía, sus hijos sufrirían. Ahora, los 3 hijos habían crecido, tenían sus propias familias y muchos hijos. Cada uno tenía un trabajo estable, con bienes y ahorros. Se pensaba que él disfrutaría de una vida cómoda y tranquila con sus hijos y nietos durante muchos años más, pero de repente, el anciano falleció después de una simple gripe. En la habitación cerrada del 3er piso, donde el sonido de los cuernos y tambores, junto con los ruidos, quedaba casi completamente bloqueado por las 2 gruesas puertas de madera, había un total de 5 personas, unas de pie, otras sentadas. Todas vestían túnicas blancas de lino sobre ropa negra, con una venda de lino blanco en la cabeza. Eran los hijos e hijas, las nueras y los yernos del hombre que yacía abajo. En la silla, en el centro de la habitación, estaba un hombre de unos 40 años, alto y robusto, con el cabello rizado salpicado de canas. Era el señor Fernando, el hijo mayor del difunto.
Era un conocido empresario, con un negocio próspero. Se le consideraba astuto y perspicaz, pero se decía que le tenía miedo a su esposa, como si ella lo tuviera dominado. De pie, junto a él, estaba la señora Carmen, de unos 38 años, la esposa del señor Fernando. Una mujer sagaz, pero algo amargada, autoritaria y pragmática. Aunque solo ayudaba a su marido en la gestión del negocio, prácticamente todos los asuntos internos y externos siempre los manejaba ella. Todos, después de interactuar con ella, exclamaban: «Esta mujer realmente no hace honor a su nombre». En la cama colocada en la esquina de la habitación estaba Ricardo, el hermano menor del señor Fernando, de unos 36 años. Era médico en la especialidad de traumatología y ortopedia en el Hospital Central. Un hombre dedicado a su trabajo y a la investigación, con una apariencia intelectual, gafas gruesas y un rostro pálido y estudioso. Sentada a la derecha de Ricardo, en un banco largo, estaba Sofía. Sofía, de unos 35 años, era la esposa de Ricardo. Actualmente era maestra de primaria. Originaria de las montañas, tenía una naturaleza bondadosa y dócil. Amaba a su esposo y obedecía sus palabras en todo. Quizás para una chica acostumbrada a vivir entre huertos, plantas y flores, las complicaciones y cálculos de la vida eran como manchas de tinta feas que nadie querría en un trozo de seda blanca. Sofía era como un trozo de seda blanca, acostumbrada a una vida tranquila y obediente. Sentada justo al lado estaba Ana, de unos 30 años, la hermana menor y la más joven de la gran familia. Ana trabajaba actualmente para una empresa multinacional con sede en la capital. Aunque tenía más de 30 años, aún no se había casado. No era que no fuera bonita o que tuviera problemas de carácter. Al contrario, era una chica encantadora, atractiva, alegre y sociable. La razón por la que no se había casado era que estaba ocupada persiguiendo su carrera, y además, al ser una persona a la que le gustaba la libertad, el matrimonio y los hijos no le parecían importantes en ese momento. Solía decir a sus amigas cercanas: «Casarse es fácil, pero casarse con alguien que realmente te entienda es difícil. Para mí, el matrimonio y los hijos no son tan importantes. Solo cuando me canse de la vida libre me casaré y tendré hijos». Así hablaba ella, pero de vez en cuando se sentía un poco triste cuando alguien le preguntaba cuándo se casaría o cuándo los invitaría a su boda. En realidad, cuando era estudiante, se había enamorado perdidamente de un chico mayor que ella, pero por varias razones se habían separado. Desde entonces no había amado a nadie, o más exactamente, no le gustaba amar a nadie, aunque siempre la rodeaban 4 o 5 chicos guapos y distinguidos que la cortejaban. El señor Fernando miró a todos y luego fue al grano. «Papá acaba de fallecer y todavía está ahí abajo, pero tuve que llamarlos aquí para discutir esto. Debería tomar las decisiones como el mayor, pero siempre me ha gustado la democracia. Además, papá es nuestro padre, así que quiero escuchar sus opiniones». Ricardo, que hasta entonces había mantenido la cabeza gacha con una expresión de tristeza, levantó ligeramente la mirada hacia su hermano y dijo en voz baja: «Si hay algo, hermano, díganoslo, nosotros escucharemos». El señor Fernando se acarició la barba y respondió: «La cosa es así. El mes pasado, de repente, papá me llamó a su habitación y me entregó un testamento junto con algunas instrucciones. Probablemente el anciano sabía que pronto partiría. Para ser honesto, cuando recibí el testamento, incluso regañé a papá por preocuparse tanto. ¿Por qué hacer un testamento así? Pero el señor Fernando dejó la frase a medias, extendió la mano para tomar la taza de té que estaba en la mesa, la llevó a sus labios, dio un sorbo y la dejó suavemente. Luego continuó: «En realidad, este testamento no tiene nada de qué hablar, porque todos los bienes, tierras y propiedades, papá ya los repartió entre todos. Cada uno ya tiene su parte. En cuanto a la hija menor, aunque es mujer y aún no está casada, papá también le dio una parte de la tierra en el jardín de esta casa. Esto ya lo hablamos papá y yo cuando él vivía, así que no hay nada más que discutir. Solo hay una cosa». Al decir esto, el señor Fernando vaciló un poco.
La señora Carmen, viendo a su marido vacilar, lo apuró. Dígales a sus hermanos y hermanas para que puedan organizar las cosas. Ya no queda mucho tiempo. Esta tarde es el entierro. Hay que prepararse ahora mismo para llegar a tiempo. No es conveniente que usted esté aquí sentado tanto tiempo. Los vecinos y parientes andan corriendo de un lado a otro organizando las cosas y no ven a los hijos. Así van a murmurar y complicar las cosas. El señor Fernando regañó a su esposa. Ya lo sé, justo iba a decirlo. En ese momento, Ana seguía llorando desconsoladamente al pensar en su querido padre, en los sacrificios y dificultades que su padre había soportado por sus 3 hermanos. De vez en cuando sollozaba. El señor Fernando se volvió para mirar a Ana y dijo: Ya, no llores más. ¿Vas a dejar que me concentre para terminar esta reunión o no? Si quieres llorar, ya podrás hacerlo abajo. Al oír al señor Fernando, Ana apretó los labios conteniendo las lágrimas, aunque su corazón seguía desbordado por un dolor inconsolable por su amado padre. Viendo que su hermana había dejado de llorar, el señor Fernando continuó: Solo hay 3 puntos en el testamento que no me parecen razonables. Para ser más exactos, necesitan ser revisados y cambiados, aunque sé que, desde siempre, el testamento se ha considerado un documento sagrado del difunto para los vivos, y todo lo que está escrito en él se considera la última voluntad del difunto que los vivos tienen la responsabilidad de cumplir. Pero eso es solo teoría y filosofía. Yo soy más bien práctico. Cada cual tiene su forma de vida, cada casa su situación. Por lo tanto, si vemos algo que no encaja, debemos ajustarlo. Parecía que la señora Carmen estaba impaciente por la larga exposición de su marido, así que interrumpió. Basta, somos todos familia, ¿por qué andarse con rodeos? Dígales directamente a sus hermanos y hermanas para que se pongan de acuerdo rápidamente, en vez de tardar tanto. ¡Qué impaciencia! Sofía, la esposa de Ricardo, añadió: La tía Carmen tiene razón. Por favor, tía, díganos directamente para que podamos arreglarlo. El señor Fernando tomó otro sorbo de té y luego dijo: Ya iba a ir al grano, pero si me interrumpen cada vez que hablo, ¿cómo voy a poder decirlo? Bueno, ahora lo diré de forma concisa para ir más rápido. En el testamento, papá dejó 3 cosas con las que yo personalmente no estoy de acuerdo. Primero, que el funeral fuera simple, sin cuernos ni tambores, sin incienso ni flores. Segundo, que no se aceptaran las donaciones de condolencia. Tercero, que el entierro fuera según el método tradicional. Como soy el mayor, pido su opinión sobre esto, a ver qué les parece. Por supuesto, esta es solo mi opinión personal, no es la decisión final, así que es solo una referencia. En cuanto al primer punto, no estoy de acuerdo porque, desde siempre, el sonido de los cuernos y tambores se ha considerado la última melodía para despedir al difunto hacia la tierra tuera. Además, es como la expresión de dolor y lamento de los hijos y nietos por sus abuelos y padres. Si ahora no los hubiera, no estaría bien. Por lo tanto, yo decido que deben estar presentes. En cuanto al segundo punto, no sé qué piensan ustedes, pero yo, personalmente, no veo por qué no aceptarlo. Primero, es el afecto de la gente. Segundo, es lo natural de la vida. Desde siempre ha sido así. Uno da a los demás, y los demás le devuelven. Es la norma y lo natural. Y en cuanto al último punto, me opongo rotundamente. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que en la época actual todavía vamos a seguir con esa vieja costumbre de enterrar a alguien y luego 3 o 4 años después desenterrarlo para un segundo entierro. Es muy antihigiénico, muy antihigiénico. Quien pueda hacerlo, que lo haga, pero yo no puedo. Aunque sea mi padre, no me atrevería a bajar a la tumba a recoger cada hueso, lavarlos y volver a enterrarlos. Ahora es una era avanzada, cremación y luego llevar las cenizas para enterrarlas bien profundo y listo, para que uno esté tranquilo. Yo sigo la ciencia, no esas viejas costumbres anticuadas. Apenas el señor Fernando terminó de hablar, Ricardo interrumpió.
Así que estas son las 3 cosas que le preocupan. De las 3, estoy de acuerdo con usted en 2, la primera y la tercera. En cuanto a la segunda, tengo una idea, en parte para cumplir el último deseo de papá y en parte para crear bendiciones para nuestros hijos y nietos. En mi opinión, deberíamos aceptar el dinero de las condolencias, pero después de que papá descanse en paz, con su tumba bien cuidada, usaremos ese dinero para obras de caridad. Eso también sería una buena y significativa acción. Sin dejar que Ricardo terminara de hablar, la señora Carmen dijo inmediatamente: para la caridad ya están las organizaciones sociales, así que si ustedes tienen dinero, úsenlo para caridad. Este es el dinero de mi casa, de la suya y de Ana. En mi opinión, que cada uno tome su dinero y luego haga lo que quiera. Si usted quiere hacer caridad, hágalo, nadie se lo prohíbe. Sofía, la esposa de Ricardo, al ver a su cuñada hablar con tanta ironía, se volvió hacia su marido y dijo en tono conciliador: sí, mi marido y yo no hemos pensado las cosas a fondo. Por favor, disculpen. Creo que ustedes dos son los mayores, así que lo que decidan, nosotros lo acataremos. Ana, que ya se había tranquilizado, se apresuró a decir: a mí me parece bien cualquier cosa, lo que digan ustedes, lo acepto. En cuanto al dinero de las condolencias de mis amigos, se lo doy a ustedes para que lo utilicen para papá. Creo que el dinero, aunque valioso, es solo algo material, no es tan importante como el afecto entre las personas. Y en nuestro caso, como familia, papá trabajó y se preocupó toda su vida solo para que fuéramos buenas personas, para que viviéramos en armonía y nos amáramos. Ricardo, al escuchar a su hermana, añadió: Ana tiene toda la razón. También les entrego a ustedes nuestra parte para que lo organicen todo para papá de manera completa. Nosotros, aunque no somos tan ricos como ustedes, tenemos trabajos estables, así que no necesitamos ese dinero. El señor Fernando tomó otro sorbo de té y dijo como si se justificara: ustedes piensen bien antes de decidir. No es que sea avaro, pero solo lo analizo desde la perspectiva de la vida. Esa cantidad no es nada comparado con lo que tenemos. Pero como somos dueños de un negocio, tengo que calcular y considerar la situación real. Todo debe calcularse cuidadosamente para que el trabajo sea fluido. La señora Carmen había estado queriendo hablar desde hacía rato, pero al ver a su marido hablar sin parar, se mantuvo en silencio. En cuanto el señor Fernando terminó, ella se apresuró a decir: bueno, ahora que ustedes han dicho eso, en mi opinión, hagámoslo así para que dé tiempo. Dicho esto, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Al llegar a la puerta, se volvió y dijo a todos: bueno, yo bajo primero para ocuparme de las cosas. Ustedes también deberían terminar de discutir rápidamente y bajar a organizar las cosas, que ya casi es la hora del entierro. Dicho esto, abrió la puerta y salió. Cuando la puerta se cerró, el señor Fernando se apresuró a decir: ya conocen a su hermana, siempre es así. Pero ella no decide, todo lo decido yo. Pero de todos modos, creo que lo que ella dice tiene su lógica. Lo que ustedes han dicho me parece bien. Si no tienen más opiniones, entonces daremos por aprobado el testamento de papá. Ahora disolvámonos para bajar a ocuparnos de los asuntos. Al ver que nadie decía nada, el señor Fernando sacó su teléfono y marcó un número. Hola, ¿eres tú? Todo va según lo previsto. Por favor, empieza a organizar las cosas para que lleguemos a tiempo. Sí, no te preocupes. Lo que no hay aquí lo habrá en otro sitio. Abajo, el humo del incienso seguía elevándose. El llanto mezclado con el sonido de pasos, el bullicio de las conversaciones, el arrastre de sillas y mesas, el tintineo de tazas y platos creaban una cacofonía que solemos escuchar en cualquier funeral. Fuera, en el patio, el grupo musical funerario preparaba sus instrumentos. Uno instalaba los altavoces, otro los tambores, otro probaba los cuernos. Un funeral de verdad estaba a punto de comenzar. Y en la parte final del video de hoy, les invitamos a escuchar la historia La flor de ciruelo de mamá. A los 18 años, por agredir a otra persona, fue condenado a 6 años de prisión.
Desde el día en que fue arrestado, nadie lo visitó. Su padre había fallecido temprano y su madre se quedó sola, soportando amarguras para criarlo. Inesperadamente, justo después de graduarse de la secundaria, le ocurrió algo así, lo que le causó un dolor inconmensurable a su madre. Él entendía a su madre, ella tenía razones para odiarlo. Aquel invierno, estando en prisión, recibió un suéter de lana. En la esquina inferior del suéter estaba bordada una flor de ciruelo. En la flor había un pequeño papel prendido. En prisión, mejórate mucho, hijo. Todavía cuento contigo para que me cuides en la vejez. Este papel hizo que incluso un hombre fuerte como él derramara lágrimas. Era un suéter de lana tejido a mano por su madre. Cada punto era familiar. Su madre siempre decía que las personas deben vivir como la flor de ciruelo amarillo en el gélido invierno. Cuanto más dura sea la adversidad, más hermosas deben florecer. Durante los siguientes 4 años, su madre nunca lo visitó, pero cada invierno le enviaba un suéter de lana con el mismo papelito. Para salir antes, se reformó seriamente, esforzándose por reducir su pena y, de hecho, a principios del 5º año, fue liberado antes de tiempo, llevando al hombro una sencilla bolsa dentro de la cual estaban todas sus pertenencias, 5 suéteres de lana. Volvió a casa. La casa estaba cerrada con un gran candado oxidado y en el tejado crecían hierbas de 1 metro de largo. Se sintió confundido. ¿Dónde estaría su madre? Corrió a casa del vecino. El vecino lo miró sorprendido y preguntó: ¿No se suponía que volverías dentro de 1 año? Él negó con la cabeza y preguntó: ¿Dónde está mi madre? El vecino bajó la cabeza y dijo: Ella falleció. Sintió como si un rayo le cayera en la cabeza. ¿Cómo podía ser? Su madre tenía poco más de 40 años. ¿Cómo pudo morir tan pronto? El invierno pasado todavía recibió el suéter de lana y el papel que ella le envió. El vecino negó con la cabeza y lo llevó al cementerio. Una tumba nueva, aún llena de tierra recién amontonada, apareció ante sus ojos. Sus ojos se enrojecieron. Su mente ya no podía pensar en nada. Después de un rato preguntó: ¿Cómo murió mi madre? El vecino dijo: por agredir a esa persona, su madre tuvo que pedir préstamos con intereses usurarios para pagar el tratamiento de la víctima. Después de que usted fue a prisión, su madre se fue de casa, se mudó a una fábrica de fuegos artificiales a 2.000 kilómetros de distancia para trabajar y no regresaba cada año. Esos suéteres de lana, su madre, por miedo a que usted se preocupara, le pidió a alguien que los trajera a casa y el vecino se los envió. Este año nuevo lunar, la fábrica aumentó la producción de fuegos artificiales y por descuido provocó un incendio y toda la fábrica explotó. Dentro, varios trabajadores que venían de lejos, así como el dueño y su familia que acudieron a ayudar, murieron. Entre ellos estaba su madre. El vecino terminó de contar y suspiró. En casa aún queda un suéter de lana más. Pensábamos enviárselo este invierno. Cayó de rodillas frente a la tumba de su madre, cubriéndose la cabeza y llorando a gritos. Todo fue culpa suya. Él fue quien causó la muerte de su madre. Fue un hijo ingrato. Merecía ir al infierno. Al día siguiente, vendió la vieja casa, llevó consigo la bolsa con los 6 suéteres de lana y se fue del pueblo. El tiempo pasa muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otros 4 años. Se estableció en una pequeña ciudad, abriendo un pequeño restaurante. Poco después, se casó con una chica sencilla. El negocio del restaurante iba muy bien porque la comida era deliciosa y barata, y por su amabilidad y la calidez de su esposa. Cada día, a las 3 o 4 de la mañana, se levantaba y iba al mercado a comprar ingredientes, volviendo a casa con todas las verduras, carne y otros alimentos necesarios para el día al amanecer. Sin contratar a nadie más, los 2 esposos trabajaban incansablemente. Normalmente, por falta de sueño, sus ojos siempre estaban rojos y llenos de venas. No mucho después, una anciana en un triciclo se detuvo frente a su casa. Tenía la espalda encorvada y una pierna parecía estar lisiada, cojeaba.
Hizo gestos con las manos, queriendo ofrecerle verduras y carne fresca, absolutamente frescas y a buen precio. La anciana era sordomuda, su rostro estaba cubierto de polvo y tenía varias cicatrices en la sien y cerca del ojo, lo que la hacía aún más fea. Su esposa no estaba de acuerdo porque la apariencia de la anciana no le resultaba agradable, pero él no hizo caso a la objeción de su esposa y aceptó la oferta de la anciana. No sabía por qué, pero esa anciana le hizo pensar de repente en su madre. La anciana era muy fiable. Las verduras que le traía eran realmente muy frescas. Por eso, a las 6 de la mañana, un triciclo cargado de alimentos llegaba puntualmente a la puerta de su restaurante. De vez en cuando, él la invitaba a un tazón de fideos. La anciana comía muy lentamente, con una expresión de gran disfrute. De repente, sintió una punzada de dolor en el corazón. Le dijo a la anciana que podía comer fideos en su puesto todos los días. La anciana sonrió y se fue cojeando. Él la miró, sin saber por qué, pero pensó en su madre, y de repente le dieron ganas de llorar. En un instante pasaron otros 2 años. Su pequeño restaurante se había convertido en un restaurante grande. También había ahorrado una cantidad considerable de dinero y había comprado una casa, pero el proveedor de alimentos seguía siendo la misma anciana. Pasó medio mes más y de repente, un día, él esperó en la puerta durante mucho tiempo, pero no vio a la anciana. Ya había pasado más de 1 hora de la hora habitual y la anciana aún no llegaba. No había forma de contactarla y sin otra opción, tuvo que pedir a los empleados que compraran las verduras fuera. 2 horas después, los empleados trajeron la compra. Al revisarla, se sintió aún más incómodo. La calidad de los productos era muy inferior a la que traía la anciana. Las verduras que ella traía habían sido seleccionadas meticulosamente, casi sin una sola hoja marchita, cada planta fresca y vibrante. Sin embargo, en los días siguientes la anciana no apareció. El año nuevo lunar estaba cerca. Estaba haciendo empanadillas cuando de repente le dijo a su esposa: «Quiero llevarle un tazón a la anciana y de paso ver qué le ha pasado, por qué no ha venido a traer las cosas en toda la semana». Esto nunca había pasado antes. Su esposa asintió. Las empanadillas estaban cocidas y él se apresuró a llevárselas, preguntando continuamente a la gente por el camino si conocían a una anciana que solía entregar carne y verduras con una pierna lisiada. Finalmente, en un pequeño callejón a 2 manzanas de su restaurante, recibió noticias de ella. Llamó a la puerta durante mucho tiempo, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta y él la empujó suavemente. En la pequeña y oscura habitación, la anciana yacía en la cama, tan flaca como un palo seco. La anciana lo vio, sus ojos se abrieron con asombro, quiso sentarse pero no pudo. Él dejó las empanadillas junto a la cama y le preguntó si estaba enferma. La anciana abrió la boca para decir algo, pero no pudo. Él se sentó y observó la habitación. De repente, algunas fotos en la pared lo sobresaltaron. Eran fotos de él y su madre cuando tenía 5, 7 y 17 años. En un rincón de la pared había una vieja bolsa de tela y en su superficie estaba bordada una flor de ciruelo. Se volvió para mirar a la anciana con asombro y preguntó: «¿Quién es usted?». La anciana guardó silencio y de repente dijo: «Hijo mío». Él se quedó completamente atónito. ¿Acaso la anciana que tenía delante no era sordomuda? ¿La anciana que le había estado suministrando alimentos durante 2 años era su madre? Esa voz ronca y familiar, ¿quién más podría ser sino su madre? Se quedó inmóvil y de repente se acercó a abrazar a su madre por el cuello, llorando a mares. Las lágrimas de madre e hijo se mezclaron. Después de llorar por un tiempo que no supo cuánto, levantó la cabeza y sollozó que había visto la tumba de su madre pensando que había fallecido, por eso se había ido de casa. Su madre se secó las lágrimas y dijo que fue ella quien le pidió al vecino que hiciera eso.
La fábrica de fuegos artificiales donde trabajaba había explotado y ella había tenido la suerte de sobrevivir, pero su rostro quedó desfigurado y su pierna lisiada. Al ver a sí misma y pensar en su hijo que aún estaba en prisión, su casa pobre y que él nunca se casaría, pensó en esta idea para que él se fuera lejos a otra tierra, echara raíces lejos, se casara y tuviera hijos. Al saber que él se había ido del pueblo, ella regresó. Después de mucho preguntar, finalmente supo que él había llegado a esta ciudad. Vivía recolectando chatarra, buscándolo durante 4 años y finalmente lo encontró en este pequeño restaurante. Estaba muy feliz, pero al ver a su hijo tan ocupado, le dolía el corazón. Para poder ver a su hijo todos los días y ayudarlo a aliviar su carga, comenzó a comprarle los alimentos. Esto duró 2 años. Pero ahora ya no podía mantenerse en pie, no podía levantarse de la cama, por lo que no podía seguir entregándole las cosas. Las lágrimas brotaron. Sin esperar a que su madre terminara de hablar, él la cargó en su espalda, con la bolsa en la mano y se fue. La llevó así. No sabía que su casa estaba tan cerca de donde vivía su madre. Caminó menos de 20 minutos y ya había llegado a casa con su madre en la espalda. Su madre estuvo en su nueva casa durante 3 días. Durante esos 3 días le contó muchas cosas. Dijo que cuando él fue arrestado, estuvo a punto de seguir a su padre, pero luego pensó en su hijo, que todavía estaba en prisión y no podía morir. Así que se esforzó por vivir. Él salió de prisión y ella pensó que su hijo aún no había formado una familia ni establecido una carrera, así que todavía no podía morir. Al ver a su hijo casarse, pensó que aún no había conocido a sus nietos, así que siguió aguantando. Al contar estas cosas, su rostro siempre mostraba una sonrisa. Él y su madre hablaron mucho, pero él nunca le dijo que la razón por la que había agredido a esa persona era porque había insultado a su madre usando el lenguaje más vil del mundo para maldecirlo. Podía soportar los golpes, pero no podía soportar que su madre fuera humillada de esa manera por otros. 3 días después, ella falleció en paz. El médico le dijo que el cáncer de hueso de su madre probablemente había estado presente durante más de 10 años y que haber vivido hasta ahora ya era un milagro, por lo que no tenía que sentir tanto dolor. Él levantó la cabeza aturdido. ¿Su madre tenía cáncer de hueso? Abrió la bolsa de tela y dentro había una pila de suéteres nuevos, cuidadosamente doblados. Había para el bebé, para su esposa, para él. Uno tras otro, cada suéter bordado con una flor de ciruelo. Al fondo de la bolsa había un informe de diagnóstico de cáncer de hueso, fechado en el 2.º año después de que él fuera a prisión. Sus manos temblaron y su corazón sintió un dolor como si le cortaran con un cuchillo, una y otra vez. La historia termina. Siento una parte del dolor en el corazón de ese hijo. De las 100 virtudes, la piedad filial es la primera. El amor de padres por los hijos es para siempre. La piedad filial de los hijos hacia los padres también debe ser para siempre. No dejes que, cuando quieras mostrar piedad filial, tus padres ya no estén a tu lado. El tiempo siempre es tan indiferente en su inmutabilidad. Gracias, queridos espectadores, por escuchar. Adiós y hasta el próximo video. Muchas gracias.